Hoy despedimos este programa de jueves junto al historiador Fernando García de Cortázar, que viene para presentarnos esto que tengo entre las manos, su segunda novela, Alguien heló tus labios, en la que recorre 3 siglos de la historia de España y con la que pretende, Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Aliviar de algún modo ese pesimismo popular con el que vivimos actualmente. ¿Qué 3 siglos de historia exactamente ha elegido Fernando para contarnos esa historia de España y para, como dice el subtítulo, hablar del sentimiento de nuestro país? Pues buenos días. Yo creo que es muy importante en España, y lo estamos viendo en la actual situación, tener una idea de lo que es España y una conciencia nacional para resolver problemas como la cohesión social, la cohesión territorial. Y entonces a mí se me ocurrió que una novela en la cual se hablara de 2 grandes siglos de la historia de España, como son el siglo XVI y el siglo XVII, desde una visión ya en el XIX ha pasado Napoleón por España, ha arrasado Napoleón, esta España del XIX, y 2 viejos amantes se encuentran para recordar un poco lo que había sido la gran historia de España. Y ahí está este libro en el cual yo trato de transmitir la razón de España a través de personajes importantes y bien conocidos de mis lectores, como puede ser Felipe II, su hermanastro Juan de Austria, el pérfido Antonio Pérez, el conde duque de Olivares, personajes a los cuales conocemos por la historia, pero quizás no conocemos a través de lo que ellos pensaban, meditaban, su ceniza y su esplendor, como es el título de esta conferencia que voy a dar hoy en Santander. Y la ficción me ofrece esa posibilidad de entrar en estos personajes, que yo diría son personajes shakespearianos, por su potencia, por su ambición, pero que quizás nos faltaba a los historiadores penetrar en su psicología, en su debilidad a veces, más allá de ese puro poder que representan. Y aquí está esta novela, en la cual pues yo, como no, pues me he entretenido, pero también trato de que mis lectores se entretengan, pero trato, como decían los clásicos, de instruir deleitando. Es decir, hay que instruir en la gran historia de España, pero también hay que deleitar, ¿no? Y la novela a mí me ofrece la posibilidad de deleitar pues, con una trama amorosa que recorre también el siglo XVI y el siglo XVII. Habla en esta novela, que como ha dicho comienza en el año 1814, cuando Napoleón ha sido derrotado, y luego hace una retrospectiva 2 siglos atrás, de la lepra del poder, las revueltas territoriales, la corrupción de los gobernantes o los anhelos de reforma. ¿Cuántos temas tan recientes, no? Claro, fíjese, le voy a decir que mi editor, cuando yo le pasé el guión diciendo lo que usted ha dicho, pues me dijo, es una novela sobre el siglo XXI, y le dije, no, es una novela sobre el siglo XVI y XVII desde una visión desde el XIX. Sí, porque la historia, no digo yo que se repita, como dice el eslogan, pero sí, efectivamente, expresa la pasión, la ambición, los deseos de virtud del hombre y se manifiestan en esos datos que usted ha reflejado y que también hacen que nos preocupemos por ellos, por la corrupción, por la independencia de una parte del territorio, en este caso Cataluña, por los problemas con la Iglesia, esa Inquisición que tiene esa imagen tremenda, ¿no? Y yo creo que este libro, a su vez, ha recogido un gran siglo de la historia de España, como puede ser, fundamentalmente el siglo XVI, en el que además se producen 2 grandes fenómenos muy importantes para todo el mundo, pero muy importantes para los españoles. Uno es el descubrimiento de América, más allá del hecho concreto, la reflexión que impone América, que son los indios, la ley natural, el derecho natural, tienen los mismos derechos que nosotros, y en eso los españoles son unos verdaderos adelantados en describir los derechos de los habitantes de ese continente. Y otra gran reflexión, que además afecta mucho a la Iglesia, es el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, que también suscita una enorme, diríamos, intensidad de pensamiento, también los teólogos españoles, y en eso nos podemos sentir orgullosos, y yo hablo del patriotismo cultural, nos podemos sentir orgullosos porque son los que llevan adelante la idea de libertad. Frente a los deseos de llegar a un acuerdo con los luteranos,
que pasara por negar un poco la libertad del hombre, los españoles dijeron no, la omnipotencia de Dios, pero también la capacidad del hombre, dada por Dios, de rechazar la gracia o de aceptarla. Y eso, diríamos, es sumamente original, como es original todo el pensamiento español del siglo XVI, o es original la pintura. Fíjese usted, la pintura española es muy realista frente a la pintura de otros países. Pintan lo que están viendo, la realidad. No hay ningún transporte sobrenatural ni en el pintor ni en el pintado. Si usted compara el cuadro de Sánchez Coello, de Felipe II, que está en la portada de Alguien en otros labios, pues ¿qué aparece ahí? Pues un rey que es un rey pensativo, un rey casi burócrata, ¿no? que estaba más a gusto en un archivo que peleando, por supuesto. Y si lo comparamos con Isabel I, que hay un gran cuadro en la National Gallery, la reina Isabel I de Inglaterra, pues está investida con los atributos de la diosa Astrea, la diosa de la justicia. O sea, hay un transporte sobrenatural que nunca se da en los pintores españoles, que pintan la realidad, aunque sea una realidad cruel, hostil o una realidad fea. Podemos recordar, cómo no, y también en esta novela aparece, puesto que yo he tratado de meter los grandes protagonistas culturales de estos siglos, podemos recordar la historia del cuadro, pues probablemente uno de los grandes cuadros de la pintura mundial, el retrato de Inocencio X, ese papa que era un papa, pues por qué no decirlo, feo, con un rictus antipático, de hombre ambicioso. Y Inocencio X pronunció aquella frase: me he enterado que en Madrid, por Velázquez, hay un pintor que pinta el aire, llamémosle. Y entonces pintó ese cuadro maravilloso, el retrato de Inocencio X, después recreado ya en la modernidad por Bacon. Y cuando le entregó el cuadro, el Papa dijo: troppo vero, demasiado verdad, como que hubiera esperado de un pintor que le suavizara ese gesto hostil, ese gesto antipático, pero no. La pintura española ha sido muy realista, como ha sido el pensamiento, como ha sido la poesía, como ha sido en buena medida toda la gran cultura española. Habla del patriotismo cultural. ¿Qué es lo que defiende con este término? Bueno, yo creo que más allá de nuestra identificación con la nación, porque es la que nos lleva a un régimen de libertades y a un sistema democrático, que es importantísimo, también yo hablo de ese patriotismo que hace que nos identifiquemos con esa nación, porque esa nación ha sido pues un portento en el mundo de la literatura, en el mundo del arte, en el mundo del pensamiento filosófico, como ha sido España. Hablo del patriotismo cultural cuando se nos está diciendo que España merece ser querida y merece tener ese sentimiento de admiración y casi diríamos de ternura hacia España, porque nos ha dado a Velázquez, nos ha dado a Goya, nos ha dado a Cervantes, nos ha dado a teólogos como Francisco Vitoria, nos ha dado pues esa gran literatura y ese gran pensamiento filosófico. Habla de falta de consenso también, la que vivimos en estos días, ¿no?, en la política española. ¿Es la falta también de esa idea de la historia o de ese conocimiento de la historia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vivimos una época no solo de una gran crisis económica que ha vaciado los bolsillos y nos ha llevado a situaciones dramáticas que lamentamos profundamente, de muchos españoles que no pueden sobrevivir, ¿no? Pero también ha sido muy destructora esta crisis en el terreno cultural. Ha vaciado de recursos culturales a muchos españoles, ¿no? Y entonces yo creo que es el momento de tratar de reconstruir también lo que se ha erosionado de este tejido de España por lo que se refiere a ese terreno cultural. Y yo modestamente pienso que Alguien en otros labios trata de recuperar, por lo menos en la conciencia de los españoles, nombres, hechos, hazañas, gestos que probablemente durante estos años no han sido recordados y también han sido olvidados. A mí me viene a la memoria la frase de Lope de Vega,
fíjese, en el siglo XVII, que parece escrito también para ahora, cuando en su obra La Dragontea él decía una cosa así como: "Oh España, cuántas gestas, cuántas hazañas, cuántos hechos memorables, pues si tienes quien los haga, ¿por qué no tienes quien los diga?". Es que probablemente durante estos años no ha habido quien nos haya dicho esto, e incluso desde el gobierno, tratando de contar sus aciertos, nos han contado, probablemente es verdad, que en buena medida se ha hecho un gran esfuerzo de recuperación económica durante estos años, y entonces han sido siempre temas económicos relacionados con España y no temas culturales, que yo creo que también había que haber incidido para fomentar lo que yo creo que es decisivo e importante para cohesionarnos más, que es tener una conciencia nacional. A mí me da envidia ver pues, conductas en otros países relacionadas con la adhesión a la idea de Francia, a la idea de Gran Bretaña, a la idea de Alemania. ¿Aquí solo lo vivimos con el fútbol? Efectivamente, no deja de ser trágico eso, que lo vivimos solo con el fútbol, ¿no? Y es entonces, cuando no nos cuesta, ¿no?, sacar la bandera, sí. Parece. Y entonces sí, efectivamente, y parece que se permite, pero no se permite en otras ocasiones, ¿no? Y fíjense, no es que yo trate de poner una pica en Flandes contra los taurinos, pero yo entendería que no se debía llamar fiesta nacional. Ya entiendo que entro en un terreno y en un jardín peligroso, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la fiesta nacional debe ser la que nos una a todos los españoles, y probablemente a muchos los toros no les unen, ¿no? Yo preferiría que se llamara fiesta popular, fiesta castiza, lo que fuera, y reservar el término nacional, el adjetivo nacional, pues para, por supuesto, para efemérides, para aniversarios constitucionales o aniversarios de grandes hechos de la historia de España. Otro de los temas de actualidad que se toca en el libro es ese de la adhesión, de la cohesión territorial, y hace evocaciones a la política catalana en Madrid en la época de Felipe IV. ¿Con otro Felipe VI también nos estamos equivocando con Cataluña? Pues yo creo que en alguna medida sí, y en alguna medida sí, porque realmente en el debate y en el diálogo y en los argumentos sobre Cataluña siempre está primando la idea de la Constitución, de que hay una ley y que la ley tiene que ser cumplida, y en cambio pues parece que esgrimimos la ley como una especie de ariete contra unos españoles, ¿no? Y en vez de decir, no, somos el mismo país, tenemos la misma cultura, los grandes poetas que han escrito en catalán son también nuestros grandes poetas. Es decir, no se puede dar a los que tratan de afirmar la nación catalana los argumentos sentimentales que nosotros, los que creemos en la nación española, muchas veces nos vemos desprovistos. ¿Por qué durante estos años ha aumentado tanto el independentismo? Es decir, la crisis económica ha cohesionado a los catalanes, me pueden decir mis oyentes, con una utopía, con una historia mitificada, con una especie de utopía y un deseo irrealizable, pero los ha cohesionado en torno a la independencia. ¿Por qué en el resto de España no se ha producido el mismo fenómeno respecto de la cohesión social en torno a España? Una España que cuenta con testimonios importantísimos de crisis que los intelectuales tomaron partido. Por ejemplo, pensemos en todo ese periodo de 1898, primer tercio del siglo XX, en el cual los intelectuales se preocupaban por España y, bueno, pues daban recetas, eran algo arbitristas, trataban de resolver las llamadas enfermedades de la nación. Pero es que ahora, pues, el gran argumento normalmente suele ser, desde el punto de vista del gobierno nacional, pues la economía, no es importante por la economía, y en cambio yo creo que hay que abordarlo desde otra idea, desde la idea de una nación que no es solo unión territorial, no es solo unidad territorial, sino unidad también en el sentido de que no podemos permitirnos que haya diferencias entre situaciones económicas, la opulencia de unos frente a la miseria de otros, y al mismo tiempo tampoco puede haber gran división en torno
a la permanencia, a la defensa de una serie de valores. Tenemos que unirnos también en unos valores que han construido España como han construido buena parte de Occidente, que dicho rápidamente pues podía ser todo el mundo clásico, pasado por el tamiz cristiano y luego pasado por la Ilustración. Entonces, esa es la España en la que yo creo y en la que yo pienso que nosotros nos tenemos que afirmar. No solo la cosa territorial, diríamos, sino también la cohesión social, que nivele mucho las situaciones de fortuna de los españoles y también que no haya esa especie de relativismo absurdo del que todo vale, sino que también España se fundamenta y se define por una serie de valores. Y quizás lo que ha ocurrido durante estos años, que frente al independentismo catalán, que ha podido seducir a una parte de la población, por parte del resto de España, por parte de España, no se ha hecho ese esfuerzo de seducción respecto de los españoles con esta idea que yo digo de nación, que pasa, por supuesto, por la unidad territorial, pero pasa también por unos valores, por la defensa de unas ideas, pasa también por la exhibición de una cultura admirable, como pocas, y pasa también por la deleitación ante la belleza del paisaje y también, yo diría que de la bondad del paisanaje. Usted es experto en historia, pero le voy a preguntar también por el futuro. En diciembre, en las elecciones, oímos hablar y mucho de esa segunda transición. Ahora, en las de junio, no se ha nombrado tanto esa palabra. ¿Saben los líderes políticos actuales que no han estado a la altura? ¿Y hacia dónde cree usted que...? Bueno, si no lo saben, habría que recordárselo. Y ustedes, periodistas, yo también, que escribo mucho, como sabe usted, en la prensa, yo trato de recordarles. Ciertamente no han estado a la altura porque no son personas de altura. Yo creo que hay una gran diferencia entre la clase política de ahora y la de hace 40 o 50 años, ¿no? Y luego, llamativamente, están llenos de una vanidad tan absurda, algunos de ellos, como si antes los españoles no hubieran hecho nada. Y entonces hay un menosprecio a la transición de 1978, que fue admirable, que fue una especie de consenso y de impulso moral en torno a la unidad de los españoles, que ahora pues parece que fue una operación completamente absurda y equivocada. Entonces, bueno, pues tampoco vamos a comulgar con ruedas de molinos. Y no hay que olvidar que ellos están también defendiendo su estatus. En estos momentos todos ellos son también casta, incluso los que decían que nunca iban a serla, pues son casta, como estamos viendo, como defienden su parcela, como defienden su acta, cómo toman posesión de una forma orgullosa. Los sillones, ¿no?, de las que tanto han hablado. Exacto. Y entonces, claro, eso nos escandaliza. Y entonces también es cuestión de ustedes, de los periodistas y de nosotros, los que tenemos una cierta voz, decir que también la política debía ser algo de generosidad, por lo menos una cierta exhibición de generosidad, de entrega a los demás. A mí me extraña vocaciones políticas que han surgido ahora, bueno, de algunas personas que tienen una cierta edad. ¿Por qué ahora de repente se han dado cuenta que la política es tan importante? ¿Por qué no hace 15 años? ¿Por qué no se metieron en política hace 15 años, cuando tenían 18 o 20 años, ¿no? Entonces, ¿no será que efectivamente lo que están buscando es un modus vivendi, que es también digno, pero bueno, por lo menos no nos engañen, sean ustedes sinceros y reconozcan también sus flaquezas como las nuestras, ¿no? Bueno, Fernando está hoy en Santander, como hemos dicho al comienzo, para presentar esta segunda novela, Alguien heló tus labios. Será esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Ateneo, en ese aula de cultura del diario Montañés. Y quiero, Fernando, antes de despedirle, que invite a los espectadores de Cantabria por la Mañana a que acudan esta tarde. Bueno, pues yo les invito a todos mis amigos. Unamuno decía que lo que a él le faltaba era un público, ¿no? En la crisis de final del siglo XIX. A mí, gracias a lo que he escrito... A Fernando le sobra y yo me sobra, tengo público, pero no me falten ustedes hoy, cambien la playa por mi conferencia, porque yo creo que es importante y yo siempre hago un gran esfuerzo de divulgación y esta conferencia se llama España entre el esplendor y la ceniza, y voy a tratar de ver por qué efectivamente a veces hemos tenido esa mala imagen de España, qué nos ha hecho la leyenda negra, qué nos ha hecho la envidia de ciertos países a la hegemonía de España en el siglo XVI y XVII, siglos que son un poco
la puerta de esta novela Alguien en otros labios. ¿A quién le recomendaría la lectura? Hablando antes Bueno, de pues los... yo creo, está bien esa pregunta porque, como pasa a veces con el Quijote, yo soy bastante cauto y bastante precavido a la hora de recomendar el Quijote. No es que perdone la comparación, bueno, uno es de Bilbao y probablemente hasta se la permiten, ¿no? Pero quiero decir que hay que leer cuando se tiene una edad. Yo creo esta novela, pues hay que leerla a partir de 18 años, yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que... Y también es verdad que se necesita pues unas ciertas referencias históricas, culturales, que yo las doy ahí, pero si el lector ya viene con ellas en la mano, me viene mejor a mí, puesto que va a gozar más de una novela en la que hay una buena parte de ficción, de aventura, de amor, de utopía, que se enlaza con los conocimientos que existen de la historia de España, que muchas veces son conocimientos aislados. Tenemos conocimientos de nombres, de personajes, de fechas, pero quizás nos falta la historia de España como proceso. Y lo que yo quiero decir claramente frente a ese pesimismo español, que la historia de España no es la historia de una gran decadencia, sino es la historia de un gran empeño también por mejorar la humanidad. Y digámoslo claramente, la historia del mundo sería distinta sin España. Y eso también está un poco detrás de esta novela Alguien en otros labios. Pues Fernando, muchísimas gracias por haber guardado este hueco para estar hoy con nosotros. A las 7:30 recordamos esa presentación de esta novela con la conferencia a cargo del historiador Fernando García de Cortázar, 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta Muchas la próxima gracias a visita. ustedes y bueno, yo encantado de estar aquí y además les agradezco vivamente que haya este tipo de espacios culturales que también con la crisis en muchas instituciones se han ido fuera, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos. Mañana estaremos de nuevo con ustedes aquí a partir de las 12:30. Último programa de la temporada. Ya lo saben, disfruten de esta tarde de jueves.